Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En la historia hay personajes que, pese a haber hecho grandes méritos, no parecen haber dejado su nombre en la historia como merecerían. Juan Bravo Murillo, un más que notable político de nuestro siglo XIX, perteneció sin duda a esta clase. Uno de los políticos que más hicieron por la modernización de nuestro país, siendo un convencido conservador. Vamos a acercarnos a él, vale la pena. El siglo XIX en España no anduvo escaso de personajes públicos de valía, incluso en el mundo político. Uno de ellos fue Juan Bravo Murillo, político liberal moderado que desempeñó numerosas responsabilidades durante el periodo conocido como la década moderada. Nacido en 1803 y de origen sevillano, estudió filosofía y teología en la Universidad de Sevilla, formación que remató en Salamanca con la carrera de Derecho. Con solo 22 años obtuvo la cátedra de filosofía, al tiempo que abría un despacho de abogado en la capital hispalense. Profesionalmente se orientaría con enorme éxito en el mundo del derecho, hasta el punto de ser nombrado fiscal de la Audiencia Provincial de Cáceres, aunque renunció a seguir como fiscal para establecerse en Madrid, donde hubo de abrirse paso en los difíciles entresijos de la capital. En Madrid, Bravo se asoció con Joaquín Pacheco, con quien desarrollaría un muy notable trabajo como abogado que le llevó a la política, siendo elegido diputado en 1837, aunque rechazando en 2 ocasiones el nombramiento de ministro, mientras Espartero manejaba los hilos, y más aún, mientras fue regente, Bravo Murillo estuvo retirado de la política. Pero en 1843 Espartero abandonó la regencia y Narváez se convirtió en el hombre fuerte. Los moderados se hicieron con el poder. En las Cortes defendió la postura más conservadora, ya recelaba del sufragio y quería conceder más poder a la corona. El nombramiento de Carlos Martínez de Irujo como presidente llevó a Bravo al fin al Ministerio de Gracia y Justicia. Aunque en dicha responsabilidad solo duraría 3 meses, con el siguiente gobierno fue escogido para dirigir el negociado de Fomento. El ministerio estaba recién creado, por lo que fue él quien diseñó su funcionamiento. Desde allí impulsó los planes de estudio universitarios y extendió el estudio de la medicina, así como la formación de los agricultores. Pero, sobre todo, se centró en las obras públicas, desarrollando un vasto programa de carreteras radiales de las que tan necesitado estaba el país. Fue iniciativa suya el impulso decisivo al ferrocarril y a las sociedades por acciones, a imitación de lo que sucedía en el resto del continente. El ferrocarril se convirtió con gran rapidez en toda Europa en una pujante realidad, y aunque en España encontró más dificultades, fue también un destacado motor de progreso. Suya fue igualmente la decisión de acometer las obras del canal de Isabel II en 1851, que desde entonces abastece a la población de Madrid de agua corriente, y 2 años antes determinó también la adopción del sistema métrico decimal. Durante unos meses fue igualmente ministro de Hacienda, donde reformó el ministerio hasta convertirlo en un organismo burocrático moderno, propio de los tiempos que corría. También creó lo que hoy es la Intervención General del Estado. Sus éxitos al frente de los distintos ministerios hicieron que fuese nombrado presidente del Consejo de Ministros en 1850, con el apoyo de la reina y del Partido Moderado, además del apoyo del Papa. Bravo Murillo consiguió la firma de un concordato con la Santa Sede en 1851, que parecía poner fin a los conflictos desatados por el Estado desde la desamortización. Era un notable logro político que pocos políticos podrían haber conseguido. Abordó con resolución el espinoso asunto de la deuda pública y promovió el Boletín Oficial del Estado. Convencido tecnócrata y temeroso de un contagio de los sucesos revolucionarios acaecidos en Europa en 1848, su práctica del poder le alejó del Parlamento y le acercó a posturas autoritarias de modo cada vez más abierto. Perdió el poder en diciembre de 1852 y solo volvería a la escena pública durante 4 meses, en 1858, como presidente del Congreso de los Diputados. Aunque se le requirió en varias ocasiones para que volviese a la política, jamás quiso escuchar ninguna propuesta. Don Carlos Gregorio Hernández, muy buenas noches. Buenas noches. Estábamos hablando de Bravo Murillo, que es un personaje particularmente interesante, o al menos a mí así me lo parece. Fue un hombre que entre toda la gran cantidad de cosas que hizo, sin embargo, era un hombre de bastante modestia. Un hombre que rechazó notables condecoraciones, algo que en la época, desde luego, no se usaba, ¿no? Exactamente, especialmente al final de sus días, que empezaron a llegar las cruces y los homenajes, y sí, los rechazó. El ingreso en las Reales Academias lo postergó muchísimo tiempo y los termina
rechazando, es decir, que fue en ese sentido un hombre muy prudente en lo que serían los resultados del cargo público. Fue un hombre además bueno, es un gran modernizador realmente, Sí. tiene en la cabeza tenía todo un proyecto, un diseño de modernización de España, y es un hombre netamente conservador, era incluso del ala más conservadora del Partido Conservador, por decirlo así, del Partido Moderado, ¿no? Sí, trasladando un poco las palabras en el tiempo, en ese momento se llama el Partido Moderado, Exacto. pero efectivamente responde a esa idea, ¿no? A una idea de modernización desde el Ejecutivo, desde el Estado, compatibilizada con un conservadurismo moral fuerte también, sí. Y porque no encaja muy bien con la idea normalmente que tenemos de los modernizadores que suelen estar adscritos a las corrientes progresistas. Luego en la realidad eso no se verifica En el siglo XIX, en muchos casos. los modernizadores más importantes serían precisamente Bravo Murillo y la Unión Liberal. Exacto. Son los dos momentos así relevantes de avance. Que podemos hablar de una derecha conservadora en términos Sí, sí, actuales, sí. en el caso de Bravo Murillo, la Unión Liberal algo más centrista quizá. Con elementos tanto del Partido Progresista como del Partido Moderado. Eso es lo que representaba la Unión Liberal. Ese era su de intento, O'Donnell, digamos, sí. una especie de sincretismo Sí, eso para es. equilibrar el régimen en momentos Poner complicados. ante todo la nación frente a lo que sería la división política que venía arrumbando España, venía dividiendo a España. Si lo lleváramos a la época contemporánea y sobre todo pues a lo que sucedió en España a partir de finales de los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, le podríamos adscribir a la corriente de los tecnócratas. Quizá era un hombre desideologizador de alguna manera, que es algo que normalmente se suele adscribir o se suele identificar con corrientes conservadoras. Pero desde luego él lo que creía es que la política entorpecía la administración. La comparación es justa e injusta. Me voy Sí. a intentar explicar muy rápidamente. Se parece a nuestros tecnócratas del siglo XX, pero nuestros tecnócratas del siglo XX no están tan desideologizados. Todo lo contrario. Por ejemplo, una de las cosas que aparecía en el vídeo muy bien puesta es el concordato con la Santa Sede. Gracias a Bravo Murillo, la Iglesia vuelve a tener muchísimo espacio público en España. Igual que ocurrirá también pues si nos llegamos a los 60 del siglo XX. Es decir, la idea que tenemos de los tecnócratas como meros burócratas, grandes opositores, es verdadera, pero no son personas que carezcan de inclinaciones o tendencias políticas. Bravo Murillo, muy al contrario, es un autor relevante de manifiestos pues no solo sobre la Hacienda, sino también sobre la historia y sobre el devenir y los conflictos diversos que venían sucediendo. Sus reformas, son variadas, pero concretamente las reformas de la administración podemos decir casi que nos han llegado como él las llevó a cabo. Por ejemplo, la idea del ministerio frente a las secretarías de Estado, la denominación misma, incluso la estructura, es de Bravo Murillo. Bueno, tiene tradición anterior. Sí, ¿Qué cierto. ocurre? Que con Bravo Murillo tiene continuidad. Eso es. Sí, pero tiene tradición desde los años 20. Y en lo que sería la estructura de los ministerios por los que él fue pasando, algunos son muy relevantes en este momento, de crecimiento del Estado contemporáneo. No nos olvidemos que el largo siglo XIX es el crecimiento del Estado, pues él es un personaje clave en la Hacienda, en lo que serían las estructuras de conexión del país, estructuras que tienden a centralizar España, como hemos visto, ¿no? Ese trazado radial, a crear sistemas de abastos útiles para una gran capital como Madrid, a conectar pues eso, centro y periferia, ¿no? Es la tendencia. Y también, por supuesto, en lo que sería la creación de ministerios clave en lo que sería su burocracia interna. No existía nada. No existía Estamos nada, empezando. Tiene incluso un ministerio que fue de comercio, instrucción, pues el desarrollo de la escuela normal, como se ha dicho, la modernización de planes de estudio, la aparición o la extensión, mejor dicho, de la medicina a lo largo de España, de los estudios, me refiero, de medicina a lo largo del país. Él era un hombre también que quizá creo que tenía una gran conciencia del momento por el que atravesaba España. Y de ahí posiblemente el diseño que él pergeñó. Él confiaba fundamentalmente, para el desarrollo español, decía, en el Estado. Se ve perfectamente en la cuestión de los ferrocarriles, que en aquel momento en Europa eran, prácticamente, valga la imagen, la locomotora de la revolución industrial y del desarrollo industrial en toda Europa. En España se confió enormemente en el ferrocarril. No llegó a ser lo que se creía que podía haber sido, incluso pegó un petardazo a esa burbuja, digamos, a final del reinado de Isabel II, y siempre se lista, ¿no?, en las causas que acabaron con su reinado, es indudablemente discutible, pero Bravo Murillo quiso poner el desarrollo mismo del ferrocarril en manos del Estado. Era un hombre que confiaba en que el desarrollo tenía que venir por parte del Estado. ¿Por qué? Posiblemente porque la sociedad civil española era insuficiente para acometer ese desarrollo. La debilidad, que podríamos decir, de nuestro capitalismo, hablando con términos de ese tiempo,
va a ser compensada por un capitalismo de Estado, en el cual pues se impulsan los negocios que se entienden clave, porque modelos con más peso de lo privado tampoco habían funcionado. Y además nos encontramos con el peso también de naciones extranjeras en el desarrollo de esos grandes negocios de avance de España, que en cualquier caso también continúan en este momento, ¿no? El momento de creación más grande de ferrocarril sería ya un poquito más tarde, los años 50, hay que esperar al 57 en adelante, cuando ahí sí que se da un impulso decidido. Estaba bebiendo un trago de este vaso de agua, que es posible gracias a Bravo Murillo, porque es lógicamente el agua de Madrid, el canal de Isabel II, el agua del Lozoya, que trae hasta la capital, entonces Madrid, en torno a los 250.000 habitantes. Hoy hay que multiplicar por 12 o 14 la población, solo del término municipal. Realmente los madrileños hoy, cuando abrimos el grifo y sale agua del grifo, y además el agua de Madrid, que es un agua magnífica, hay que decirlo, se lo debemos a Bravo Murillo. Claro, era una obra complicada que él impulsa como ministro y completa como presidente de gobierno. Y es una obra clave, hay que entenderlo así, para que esta ciudad pues, pudiera ser capital. No tenía los recursos, por no tener, el obispado llegará muchísimas décadas después. Es decir, Madrid es una ciudad pequeñita, sí, en ese sentido, para lo que eran las capitales existentes en Europa. Comparar con Londres sería casi ridículo en ese momento. La diferencia se compensa, es decir, cuando vamos avanzando ya y nos metemos en el siglo XX, Madrid sí que se acerca un poco a París o Londres. Porque partía, lógicamente, de un nivel más bajo. Una situación muy diferente. Otra de las medidas que entran en vigor en España con Bravo Murillo es el sistema métrico decimal, sí, que... Bueno, es que son cosas, estamos hablando de cosas que forman parte de nuestra cotidianidad y claro, no le damos importancia, a lo mejor el agua, ¿no? O el sistema métrico decimal, pero era algo que en Europa se había adoptado hacía ya tiempo, en casi todos los países de Europa occidental y central, y que en España todavía no se había resuelto. Seguíamos con distintos sistemas de pesos, medidas, etcétera, ¿no? Que se prolongan un poquito en el tiempo. Bueno, hay otros países también como Gran Bretaña que también las conservan, no nos vamos a criticar en exceso, pero sí que es Bravo Murillo el que decide que se adopte ese sistema, que es un sistema universal y con el que todos nos podemos entender. Claro, esto propicia pues la existencia de un mercado más amplio, propicia cierta europeización y otras medidas que hemos comentado van también en el mismo sentido, ¿no? Es decir, que hay que verlo como un conjunto y como un paso muy importante en lo que sería el desarrollo del Estado contemporáneo español, en el cual pues él es una figura primordial. El sistema métrico, que viene de la época napoleónica, es decir, no nos olvidemos, estamos hablando de centralización, en ese sentido muy, muy fuerte. Bueno, refleja una voluntad, lógicamente, de modernización y de homogeneización con el conjunto de Europa, sin duda ninguna. Bueno, don Carlos Gregorio es canario. Sí. Es canario, es de la isla de La Palma. Y Bravo Murillo pues es un hombre que tiene una gran consideración en Canarias, particularmente en la isla de Gran Canaria, gracias a la ley de Puertos Francos. Y bueno, y ese reconocimiento le alcanza hasta el día de hoy. Claro, es una ley que llega con él como presidente de gobierno y en el fondo marca un hito histórico en Canarias, porque la etapa más reciente hacia nosotros viene terminada por esa ley. Es decir, el modelo económico, el modelo de bajos impuestos, que había existido en época de los Reyes Católicos, pasa a un ínterin en el cual no tiene recorrido, que es el principio del siglo XIX, y se recupera en el fondo. Y se completa ya en el XX con los cabildos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idiosincrasia propia actual debe mucho a aquella ley, que benefician lo que serían los intercambios, ¿no? También propulsa una cosa, que serían las relaciones con el extranjero. Las relaciones con Gran Bretaña se incentivan enormemente en ese momento. Las islas también van a desarrollar sus puertos, especialmente el de Las Palmas de Gran Canaria, pero también el de Santa Cruz de Tenerife, y eso explica un poco pues el salto tan importante que van a dar estas islas en el final del XIX. O sea, que realmente fue también un impulsor de la modernización. Efectivamente. Y del enriquecimiento de las propias Islas Canarias y no solamente eso, sino de su conexión también con el conjunto. Porque se estaba pasando por unas décadas pues de migración muy fuerte, de debilidad de los cultivos existentes también, y esto facilita pues las exportaciones, las importaciones, claro. No, lógicamente.
Bueno, la carrera de Bravo Murillo, la verdad es que en términos políticos es una carrera sorprendente, es una carrera muy rápida. Él empieza a una edad muy temprana, empieza siendo abogado, pero también estudia filosofía, es decir, es un hombre con una gran formación, realmente. Quizá le faltaba un tanto el don de la palabra, parece ser que no era... Bueno, las críticas mayores que se le pueden hacer a un personaje, digamos... También va a poder leer lo contrario, ¿eh? Sí, es cierto que he leído lo contrario, es decir, que hay quien le llama gran orador, pero hay quien le imputa todo lo contrario. Quizá no si se compara con el resto de sus contemporáneos, que tenían un nivel alto, muy alto, por lo general los políticos del siglo XIX, sino a lo mejor en cuanto a al conjunto de virtudes que le adornaban en otros aspectos, ¿no? En cualquier caso, es un hombre que... acudió al Parlamento con frecuencia, se peleó en el Parlamento de palabra con enorme frecuencia y fue derivando cada vez más en una desconfianza hacia el Parlamento y adoptando unas medidas de tipo, no solamente unas medidas, sino unas poses también personales de tipo autoritario que quizá le acabaron costando verdaderamente la carrera. Claro, a ver, él como diputado desde los años 30 pues tiene algunos discursos importantes sobre la Hacienda en el año, creo recordar, 39, 40. Y ya cuando entra a tareas directas de gobierno después del 47, efectivamente, pues tiene críticas severas a la prensa, por supuesto, y también a la labor de bloqueo que hacían las mayorías parlamentarias hostiles a ese gobierno. De ahí que intentara bloquear las dos cosas, con la censura y con el cierre del Parlamento a su interés, ¿no? Entonces se enfrenta al Parlamento, pero lo curioso es que luego será presidente de ese Parlamento para usarlo exactamente de la misma manera como herramienta de oposición al gobierno del año 58, ¿no? El propulsarse un poco como alternativa a ese renacimiento al renacimiento no, al desarrollo de la Unión Liberal. Y sí, le costó su puesto como presidente del Consejo de Ministros ese carácter tan autoritario. Él luego fue tentado para volver a la política en varias ocasiones, pero nunca terminó de decidirse. Es el hombre que unifica la rama moderada, no olvidando que todos estos partidos siempre tienen a su frente un militar, llámese Narváez, Gutiérrez de la Concha, Espartero, O'Donnell. Es decir, siempre tenemos al frente un militar. Y él es uno de los civiles preeminentes en ese sentido. Olózaga, Bravo Murillo, pues Posada Herrera. No hay tantos nombres con los que jugar y eso es quizás algo también muy apreciable, ¿no? Es uno de los grandes civiles de nuestro siglo XIX. En el conjunto del siglo, el siglo XIX es un siglo enormemente convulso, pero hay figuras de mucho relieve verdaderamente. En el conjunto del siglo XIX podemos estar ante uno de los quizá 3 políticos más notables. No, habría que ampliar un poco quizás el número, ¿no? 5. Sí, ahí sí. Tomando a Cánovas, tomando a Sagasta, tomando a O'Donnell, Espartero. Bueno, sí, estaba excluyendo de un modo implícito, sí, aunque no lo he dicho. A los militares, sí. No, está excluyendo sobre todo ya la restauración, digamos, bueno. Cánovas y Sagasta. Me refería al periodo anterior, sí, lógicamente. Sí, en ese ¿no? sentido sí. Del reinado de Isabel II, por acotarlo si queremos, ¿no? Claro que sí. Es uno de los hombres fuertes de ese tiempo, uno de las personalidades valiosas para entender la historia de ese centro del siglo XIX, ese tiempo medio del siglo XIX. Y en cierto modo puede ser considerado también como una especie de, aquí le pido una opinión personal, ¿no? Como una especie de adelantado a su tiempo. Adelantado a su tiempo, quizás sea excesivo. Sí. O sea, lo que hace es recoger las inercias que ya estaban sucediendo en otros países y intentar traerlas a España. Eso es. Más que ser un adelantado, sino un hombre perspicaz, con sentido común, que quiere lo mejor para su país, con un fuerte patriotismo, como tenían también los otros políticos, y no tenía un carácter pues tan personalista como tuvieron otros, ¿no? Pues don Carlos Gregorio, muchísimas gracias por su presencia esta noche. Esperamos haber arrojado un poco de luz sobre esta figura que a mí particularmente me resulta atractiva, una figura, como siempre, con sus luces y sus sombras, pero que vale la pena estudiar. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes igualmente, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.